vemos a nuestro Salvador en el piso, llorando, gritando, con gran clamor, con lágrimas, con súplica, con ruego, al único que podía librarle de la muerte. ¿Qué es eso? Veía a alguien que me estaba diciendo, ven, te voy a enseñar mi idioma, mi lenguaje para que nos comuniquemos, pero te voy a enseñar que primero yo descendí a aprender tu idioma, tu lenguaje, tu dolor, tu carne, para yo comunicarme contigo y encontrarme contigo donde tú estás ahora. Ese es nuestro Cristo. Saludos y bienvenidos al canal de Tu Testimonio Profético. Les habla María Guadalupe. Como siempre, les invitamos a visitar nuestro canal de YouTube en inglés, Your Prophetic Testimony. También pueden contactarnos en nuestro sitio web, tutestimonioprofético.com, en donde van a encontrar el enlace a Amazon para adquirir el libro Define tu testimonio profético, la historia que nace cuando Cristo rompe tu silencio. Y recordemos que iniciamos, ¿verdad?, esa nueva serie, Tu Testimonio Profético, Fuente de Poder. Y en el episodio anterior estábamos hablando sobre aquellos a los que Dios predestinó. Y recordemos que hablábamos sobre Jesucristo como ese ejemplo perfecto en el que veíamos lo que era la naturaleza de una promesa y entenderla cómo es que Dios la da. Cómo es que Cristo recibió la promesa del Padre que era para nosotros. Él recibió y derramó. La promesa era el Espíritu Santo, el Consolador. Él la recibió ese cumplimiento y lo derramó sobre nosotros. Y entonces entendíamos algo muy, muy hermoso. Y es que a veces no relacionamos las promesas con nuestra necesidad. Mira que Cristo recibió la promesa de un Espíritu Santo para nosotros porque nosotros teníamos una necesidad. Había unas debilidades que había que fortalecer, había unos milagros que tenían que ocurrir. Entonces, a veces cuando nosotros vemos nuestras debilidades, nuestras imperfecciones o las de aquellos seres que amamos tanto y que estamos orando tanto por ellos, vemos las promesas, vemos quizás las conductas nuestras o de esas personas y quizás como Moisés, tiramos las tablas al piso y las rompemos porque no cabe en nuestra cabeza cómo entonces se van a cumplir. Y se nos olvida que hay unas promesas que están condicionadas, pero hay unas promesas que, ¿sabes qué?, que están dadas precisamente porque hay una debilidad en nosotros, porque hay una necesidad. Si no hubiese esa debilidad, quizás esa promesa no te fuera dada. Y entonces, igual que Jesús, recibimos promesas que nos llenan a nosotros, pero son para derramar sobre otros. Así que entendíamos que cuando vemos una promesa, sabemos que es que hay una necesidad que Dios está buscando llenar. Y entonces ya no nos descalificamos a nosotros mismos por lo que podamos ver. Si Dios lo prometió, Él es omnisciente, Él entiende cuál es la necesidad que Él está buscando llenar. Pero entonces en este episodio titulado A los que llamó, continuamos leyendo en el libro de Romanos, el capítulo 8, versículos 28 al 30, y voy a leer la porción que leímos anteriormente, porque ya saben, como les dijimos, esa promesa del 28 sigue atada a lo que dice el 29 y el 30. Y leo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, que ese fue el episodio anterior, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Lo voy a dejar hasta ahí porque ese es el tema que precisamente vamos a tocar en este episodio. Y cuando hablamos de llamar, tenemos que relacionarnos con la comunicación, ¿sí? Con un sistema de comunicación y con todos los elementos que sabemos y aprendemos que tienen que ver para que se dé una comunicación efectiva. Y entonces, una de las cosas, no sé si aquellos de ustedes que hablen varios idiomas o más de un idioma, sabe, todo aquel que le ha tocado aprender un segundo o tercer idioma, sabe que requiere estudio, requiere dedicación, requiere tiempo
tiempo para desarrollar todos los elementos, incluso más allá de conocer unas reglas de semántica, de sintaxis, ortográfica, morfológica, mucho más allá de conocer ese tipo de reglas. También sabemos que el aprender un idioma nuevo conlleva entender una cultura, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagina cuántos países no hay que hablan español, pero cuántos sabemos que hay unas palabras que, aunque son en español, depende del país en donde tú estés, tienen significados terriblemente diferentes. Y entonces, de esa misma forma, aprender un sistema de comunicación nuevo conlleva llevarte a un tiempo, apartar tiempo extendido para sumergirte en los distintos elementos que definen y dan forma y significado a ese sistema de comunicación. Y entonces ahora, a modo de ejemplo, yo te quiero presentar una imagen y te voy a dar unos segunditos para que intentes leerla. Muy bien. Felicidades para todos aquellos que pudieron leerla. Yo la voy a leer ahora acá. Dice, ¿encuentras esto fácil de leer? Debido al poder fenomenal de la mente, la mayoría de la gente puede hacerlo. Y mira qué cosa curiosa. Pudiste darte cuenta que esas palabras todo están en desorden. Las letras dentro de cada uno de ese conjunto de palabras están en desorden. Así que técnicamente podemos decir que lo que habían escrito ahí era disparate, porque si lo vamos a tomar de forma literal, pues eran disparates. Ese conjunto de letras en ese orden específico en nuestro idioma español no tiene un significado asignado. Así que lo definimos como disparates. ¿Pero por qué? La mente fenomenal, como dice ahí, poderosa, pudo, a pesar de que son disparates, a pesar de que no están en un orden, que tengan un significado asignado de antemano, ¿por qué nuestra mente pudo leerlas? Y no solamente leerlas, entenderlas y asignarles un significado como palabra y como mensaje al unir ambas oraciones. Te voy a decir por qué. Porque la mente tiene la capacidad de llenar espacios vacíos a los que les falta entendimiento o no está viendo con claridad, tiene la capacidad de llenar esos espacios vacíos con información que tiene de antemano, información que ha ido recogiendo, ese cerebro ha ido recogiendo y almacenando a través de toda nuestra vida, de todas las experiencias positivas o negativas, y sabemos que esas experiencias positivas y negativas depende mucho de la interpretación que le demos y el propósito que permitamos que Dios le asigne. Porque cuánto sabemos que quizás luego de pasar por las tormentas más terribles terminamos recibiendo unos conocimientos, unos entendimientos, una madurez y una profundidad espiritual que no hubiésemos adquirido de ninguna otra forma. Pues de la misma forma, la mente toma toda la información que ya tiene y muchas veces es natural. Ahí es que vienen las barreras de la comunicación. Porque cuando te dice que a los que también llamó, te está hablando de Dios, un ser que es espíritu. Y te está hablando que a través de Cristo Él llama. Y Él llama a los suyos, a lo espiritual, porque su reino y su gobierno es espiritual. Entonces estamos entendiendo que nos está llamando a una comunicación, a sumergirnos en todo un sistema de entendimiento y comunicación que es espiritual. Pero entonces, ¿qué sucede? Cuando nuestra mente comienza a llenar esos espacios vacíos que no entiende con los conocimientos que ya de antemano tiene de forma natural. Ahí es donde viene el choque. Ahí es donde intentamos comprender con nuestra mente natural muchas cosas
que Dios está diciendo desde la perspectiva profética, señalando a Cristo y espiritual. Y puede venir un choque. Y ahí es donde decimos, no entiendo muy bien esto. Y a muchas personas incluso piensan, pues, que la fe es hacer cosas ilógicas. No, para nada. La fe tiene entendimiento, significado, base y también tiene una gran lógica. Una vez tú entiendes el sistema de comunicación espiritual. Una vez tú sabes que estás caminando en una palabra que salió de Dios. Fuera de Dios, cuidado con lo que estás haciendo, porque no es una fe bíblica entonces. ¿Y qué es lo que pasa? Yo recuerdo cuando estaba en este proceso que muy radicalmente, porque yo respondí a esto en la medida de mi desesperación. Mi desesperación por ser sanada de tantas y tantas cosas, cansada, ya muy jovencita, pero cansada de tantas cosas en la vida, desde la niñez. Así que mi respuesta fue radical, no porque fuera la más comprometida. Tenía mucha convicción de que ya todas mis formas de hacerlo ya no eran buenas, no funcionaban, ninguna había funcionado. Y mi respuesta fue radical porque mi desesperación era radical. Y entonces en medio de esto, tratando de entender estas cosas espirituales, pero todavía con una mente que tiene el hábito de llenar esos espacios en blanco con el entendimiento natural, ahí fue donde llegué al punto y al momento donde pregunté, ¿y cómo se hace esto? Y aquí en tu testimonio profético sabes que siempre profético es que recibimos la revelación de Cristo, la esencia de Cristo. Y yo te quiero leer en Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 10. Y leo, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí hay varias bases importantes, varios fundamentos, características de Cristo que por lo menos yo, en el momento en que las comprendo en medio de ese propósito, quitaron muchos velos de mi mente, porque recuerdan que les decía que yo pensaba, pues Cristo, pues Cristo es Dios, pero entonces lo ataba a todas esas características sobrenaturales sin entender hasta qué grado Él se había despojado de esas características sobrenaturales para amarrarse a nuestras limitaciones. Y aquí lo primero es que sabemos, cuando estudiamos específicamente la conducta de Cristo, tenemos que darnos cuenta de sus hábitos. Tenía hábitos que le garantizaban una comunicación fresca, constante, sensible al Espíritu Santo de Dios. Y entonces entendimos que para la comunicación toma tiempo, si tú no asignas, vamos a poner, cuando estamos quizás aprendiendo un idioma nuevo, si tú no asignas tiempos definidos para estudiar ese idioma, para sumergirte en experiencias quizás culturales con relación a ese idioma, para desarrollar todos los elementos que competen en ese idioma, ¿qué va a pasar? Realmente, incluso aunque aprendas quizás un vocabulario, no necesariamente vas a ser efectivo a la hora de comunicarte. Eso es poderoso. Y entonces aquí lo que te está diciendo es que Cristo en los días de su carne, mira cómo era su oración, pero te dice por qué ruegos, súplica, gran clamor, lágrimas. ¿Por qué? Porque estaba en los días de su carne. Te está diciendo, no, Él era Dios. Pero cuando estaba en los días de su carne, cuando su carne guerreaba contra el Espíritu, cuando su carne se levantaba, cuando su mente natural se levantaba a llenar esos espacios en blanco
con información de este mundo caído que Él vino a liberar cuando su mente, su carne se levantaba a tratar de abofetear aquello que el Padre había dicho sobre Él en los días de su carne, así como nosotros, porque Cristo es el ejemplo. Él es quien desciende y nos muestra, así es como se hace cuando estés en los días de tu carne. Dice que ofreciendo ruegos, Él no se levantó, Él todo Dios cuando se despoja. Tenemos a nuestro Salvador en el piso, llorando, gritando, con gran clamor, con lágrimas, con súplica, con ruego, al único que podía librarle de la muerte. ¿Qué es eso? Recuerdo cuando yo veía eso y decía, este no es el Cristo que yo pensaba. Y no es que lo bajaba, como podríamos decir, de categoría en mis ojos. Frente a mí se hacía cada vez más grande, se acercaba cada vez más, porque entonces no lo veía lejos y distante. Veía a alguien, te voy a decir algo. Veía a alguien que me estaba diciendo, ven, te voy a enseñar mi idioma, mi lenguaje para que nos comuniquemos. Pero te voy a enseñar que primero yo descendí a aprender tu idioma, tu lenguaje, tu dolor, tu carne, para yo comunicarme contigo y encontrarme contigo donde tú estás ahora. Ese es nuestro Cristo. Ese es nuestro Cristo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al único que podía librarle de la muerte. Victoria fue oído. Nos está abriendo un camino, nos está diciendo cuando estás peleando por esa comunicación, porque fuiste llamado. En los días de tu carne ofrece ruego, súplica, clamor. No dudes en clamar. No te avergüences por llorar. Ay, porque llevo un mes orando y llorando por esto. Oh, tus lágrimas no son despreciadas. Cristo está siendo construido en tu interior. Y quizás y hasta lo que el mundo sobrenatural ya escucha son los gemidos indecibles del Espíritu que habita en tu interior. Fue oído a causa de su temor reverente. Lo hablábamos en el episodio pasado. Ese temor, esa disposición y ese humillar, temor reverente a Dios. ¿Por qué? Porque lo que viene es de poder. El Señor lo ata a humildad porque te va a dar poder y Él no va a poner su poder en manos de cualquiera, especialmente con los tiempos que vienen de camino. Y continúo leyendo y dice, y aunque era hijo, yo le doy gracias al Señor por inspirar esa pequeña frase, porque te está diciendo, aunque todavía estás aprendiendo el idioma, aunque todavía estás aprendiendo la profundidad de esa comunicación, eres hijo, ya eres hijo. Él aprendió tu idioma, Él vino por ti, pagó por ti. Tú lo que estás es en un proceso de profundizar porque decidiste responder al llamado de aquel que te salvó. Eres hijo. Y sobre esa base, entonces te dice, te está dando una promesa, una garantía. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Está asignando un fruto de victoria, algo que cuesta dolor. ¿Por qué? Porque se tuvo que enredar a golpes, argumentos contra la carne, contra esa mente que sigue insistiéndonos en que llenemos los blancos, las cosas que todavía no entendemos con información natural, que no es otra cosa que susurros de Satanás. Y entonces te dice que padeció, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y aquí viene una de las partes más importantes. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Te muestra el fruto de su obediencia, de su perseverar en esa guerra mental, en establecer esa comunicación espiritual por encima de la natural. En responder al llamado, porque Él también respondió al llamado. Y habiendo sido perfeccionado, ahí está el fruto, ahí te lo está dando.
y te está dando una de las claves más importantes que en mi caso yo te puedo decir que fue una de las cosas que más me libertó, porque todo aquel que viene de incesto en la niñez, de maltrato sexual en la niñez, todo aquel que viene de diagnósticos psiquiátricos como en mi caso, todo aquel que viene de intentos de suicidio como en mi caso, sabe lo fuertes que son esas fortalezas de engaño en la mente. Y entonces cuando tú te adentras porque escuchaste el llamado y buscas responder a ese llamado y te adentras a aprender este nuevo sistema de comunicación, la mente carnal fortalecida por el enemigo que antes te tenía amarrado y estrangulándote, se va a levantar a hablar por encima de lo que estás intentando aprender, que proviene de Dios. Y esta fue una de las claves más para yo establecer paz sobre mí, viera lo que viera. Y te la regalo hoy porque viene de Cristo, porque ahí es que está tu testimonio profético cuando tomas esta característica del único que murió por ti. La honras, la pones en Él y la tomas de Él, porque ese fue el propósito, que la tomaras de Él para establecerla. Y habiendo sido perfeccionado, muchas veces creemos que tenemos que establecer hábitos de santidad. Establece unos hábitos, unos patrones de conducta que se vean como que eres santo. Tú lo único que puedes establecer son hábitos de consagración, patrones de consagración. Asegurarte de que vas a tener tus citas divinas con el Espíritu Santo en adoración, en clamor, en gritos de alegría, en gritos de dolor, en alabanza, en sacrificio de adoración. Establecer hábitos de consagración. ¿Por qué? Porque habiendo sido perfeccionado, tú no te puedes perfeccionar a ti mismo, tú no te puedes santificar a ti mismo. Tú estableces la cita y llegas a ella, y dentro de ese tiempo, aquel que derramó su sangre por ti, te cubrió, te lavó y te hizo nuevo, es el que te va a santificar. Tú no te santificas, descansa. Él sabe cuánto tiempo le va a tomar a tu mente ser limpiada. Tú sigue llegando, sigue estableciendo hábitos de consagración. Eso es importante porque tenemos que romper. Nuestra mente construyó unos patrones de pensamiento, de creencias y de respuestas emocionales porque tiene hábitos y patrones. Por la repetición y repetición de las cosas. Y eso tomó tiempo. Mira, a ver, ¿qué edad tienes? Tomó todos esos años que tienes. Entonces, establecer esto nuevo requiere establecer patrones. Eso es vital. Si queremos responder al llamado, tenemos que establecer patrones radicales de pensamiento y de conducta, patrones de consagración, asegurarnos de llegar a nuestras citas con el Padre como Él lo establece, tanto a solas como con nuestras familias en el altar familiar, como con nuestros hermanos en nuestras congregaciones, y así como el Señor lo te vaya añadiendo y expandiendo tus estacas para que te multipliques. Y ahí es que está tu testimonio profético. Te dejo con esta anécdota. Recuerdo que cuando estuve en el ejército, en uno de los entrenamientos para utilizar la máscara de gas, hacíamos una mímica y la repetíamos mucho porque ya tenía que haber memoria muscular. Memoria muscular es cuando has hecho algo ya por tantas veces que no tienes que pensarlo, la mente inconsciente lo hace por ti. Te va a pasar mucho cuando de momento estás conduciendo y dices, no sé ni cuándo frené, pero frené. O no sé ni cómo llegué a tal lugar. O cuando un día tienes que ir a un lugar distinto al que vas todos los días y tomaste esa ruta vieja de todos los días cuando en realidad ibas para otro lugar. Eso es memoria muscular. Eso es memoria muscular porque proviene de un hábito mental. ¿Qué pasa? Pues para desarrollar esa memoria muscular teníamos que desarrollar ese proceso, ese hábito de sacar la máscara de gas, y recuerdo que nosotros lo verbalizábamos para que nos dieran el ok.
quien nos estaba evaluando, nos miraba hacer los pasos, aunque en realidad no lo estábamos haciendo, solo decíamos. Ok, ahora estoy sacando mi máscara de gas, ok, ahora la estoy abriendo, ok, la estoy poniendo sobre mi cara, estoy alando las correas para ajustarla, estoy ajustándola contra mi cara, estoy comprobando que selle. Todos los pasos uno detrás del otro, hasta que al final el evaluador te hacía go, ok, pasaste. Pero ¿sabes qué? Nosotros ni siquiera teníamos las máscaras de gas frente a nosotros, ni en nosotros. Y yo luego reflexionaba en esta memoria, justo en este proceso, y decía, wow, si alguien hubiese lanzado un agente tóxico al aire, todos estuviéramos muertos. Todos sabíamos los pasos, uno a uno perfecto, y teníamos la aprobación de quien nos estaba evaluando, pero estuviéramos muertos porque en realidad nadie se estaba poniendo las máscaras. Y así mismo es. Podemos estar haciendo hábitos que parecen ser de consagración o de santificación. Vamos a decirle de santificación, pero nosotros no nos santificamos. Por el que algo parezca que estamos haciendo algo bueno, eso no nos santifica. ¿Qué es lo que pasa? Que podemos tener la aprobación de todos los que nos están mirando, de nuestros pastores, de nuestros líderes, de nuestra familia. Pero si de verdad en lo íntimo no se está dando el proceso, la nube tóxica que viene de camino en los tiempos en los que estamos se va a encargar de revelar quiénes realmente estaban siendo santificados por Dios dentro de sus procesos. Y te dejo con eso. Cristo, en los días de su carne, te mostró, y de ahí sale tu testimonio profético. En los días de tu carne, haz como Cristo, con ruego, súplica, con clamor. Establece tus hábitos para responder al llamado de aquel que te salvó. Bendiciones. Oremos. Padre, te damos gracias. En este día yo siento muy especial, Señor, darte gracias por la forma en que nos salvaste, Jesucristo. Porque ciertamente, Jesús, tú pudiste haberlo hecho desde la distancia, Dios mío, pero tú decidiste descender a nuestro nivel. Pudiéramos estar hablando ahora de un Dios que ni siquiera dejó una palabra, ni siquiera dejó una palabra escrita o ni siquiera dejó un libro. Pudiéramos estar dependiendo por lo que culturalmente hubiese bajado, historias que hubiesen bajado a través de las generaciones. Pudiéramos estar hablando de una salvación muy difícil de entender, de recibir. Jesucristo, pero tú eres hermoso, tú eres poderoso y para nosotros los que hemos visto cuán huérfanos estábamos, cuán perdidos honestamente, cada vez te haces más hermoso, porque no es solo el poder. Hoy yo quiero tomar un segundo, Jesucristo, para darte las gracias, más allá de tu poder de ser Dios. Es la forma en que decidiste salvarnos, descendiendo a nosotros para que estuviéramos seguros de que no nos desprecias. No estás diciendo, ay, esas criaturas perdidas, sucias, allá abajo, en ese planeta, vamos a salvarlos para poder tolerarlos. Tú dijiste, no, esos son los amados creados. Y se cayeron, el enemigo engañó y se cayeron los que ama a mi Padre, se cayeron. Y decidiste descender al lodo con nosotros, despreciando tu propia limpieza. Te despojaste de todo para poder mirarnos a la cara, para poder abrazarnos, para poder tocar nuestra lepra, para que pudiéramos verte y no caer muertos por nuestro pecado. Yo te doy gracias por la forma, no solo porque nos salvaste, Jesucristo. Y te decimos gracias y te amamos todavía más cuando vemos la forma en que decidiste descender y enseñarnos a caminar. Decidiste enseñarnos, mira, así es como un bebé. Así es como vas a gatear, así es como te vas a alimentar, así es como vas a crecer, así es como vas a caminar, así es como vas a correr, así es como vas a volar, así es como vas a subir la montaña, así es como vas a gobernar en mi nombre. Gracias, Jesucristo, porque nos enseñaste paso a paso
Lo viviste con nosotros y no somos despreciados. Y sabemos que tenemos un sumo sacerdote que nos entiende porque en todo fue tentado y todo pecado lo venció. Sabemos que hay un camino y que ese camino fue abierto por alguien que no nos desprecia y todo lo contrario, sino que dice, yo entiendo, antes de llamarte para enseñarte mi comunicación espiritual, yo descendí y aprendí tu comunicación natural. Y lo viví para que sepas cómo vencer los días de tu carne. Cuando la mente quiere llenar, Señor, cuando nuestra mente quiere llenar los blancos que solamente pueden ser llenados por tu revelación. Hoy, Señor, te pedimos y rogamos como Cristo en los días de nuestra carne, así como aprendimos de nuestro hermoso Salvador. En los días de nuestra carne, rogamos con todo ruego y lágrimas, Señor, a aquel, al único que nos puede salvar de la muerte, y sabemos que somos escuchados en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos que descienda tu revelación, pero en esta hora yo te pido que le muestres a mis hermanos y a mis hermanas que han decidido levantarse en esta hora. Yo ruego por ellos, Señor. Ellos son los llamados que están buscando responder en medio de este mundo. Muchos han sido llamados, pero estos están buscando responder. Y yo te pido, Señor, que les des las fuerzas para establecer. Muéstrales qué hábitos, Señor. ¿Qué hábitos están guerreando contra ellos mismos? ¿Qué hábitos, Señor, están alimentando la mente carnal? Muéstrales, Señor. A veces son cosas que uno mismo no dice, pero es que eso no es malo. La definición es un llena blanco que está llenando la mente natural. Quizás lo que pasa es que en este tiempo eso no puede estar sucediendo porque tú quieres revelar algo más. Y tú, el proceso de santificación es tuyo, Señor. Muéstrale los nuevos hábitos de conducta y patrones de pensamiento que tienen que establecer para que seas tú que les santifique. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas, Señor. Amén. Para conocer más sobre el proyecto, nuestro libro o para contactarte con nosotros, puedes ir al website tutestimonioprofetico.com o escribirnos al correo tutestimonioprofetico@gmail.com.